Bueno, ¿cómo andan? Maravillosamente bien. Vos siempre decís maravillosamente bien. ¿Alguna vez no estás maravillosamente bien? Por lo general. Qué bueno. ¿Vos, Gastón? Muy bien, sí. Bueno, según lo que anduve viendo, ya que he vuelto, anda circulando que 9 funcionarios y legisladores tomaron algunos créditos un poco extraños que suman 2.500 millones de pesos del Banco Nación. Entonces, te quería preguntar, ya que vos fuiste director del Banco Nación, que nos cuentes qué irregularidades hubo, por qué llama tanto la atención la toma de estos créditos, qué implica. ¿Por qué llama tanto la atención? Porque el común de la gente tiene dificultades para acceder a créditos y de repente ven que algunos funcionarios pueden acceder a créditos multimillonarios para un bien tan esencial como la vivienda. Siendo ellos, además, gente que no tiene esa necesidad tan urgente. Por eso me parece que llama la atención y porque además, en el contexto en el que está el gobierno, todas las balas le entran mucho más fuertes porque se ha profundizado la crisis económica, el estancamiento, la destrucción de empleo, la aceleración de los precios, el malestar con las condiciones de vida muchísimo mayor, y en ese contexto los indicios sobre un gobierno inmoral, corrupto y demás, que eran ya indicios hace tiempo, ahora pegan muchísimo más fuerte. Y en ese marco apareció primero el tema de todo lo que se agregó a lo que se sabía sobre el caso Libra, concretamente un contrato de $5 millones en favor de Karina y del presidente, por participar en el lanzamiento de esa criptomoneda. En segundo lugar, el tema de, digamos, todo lo que se profundizó con el caso de discapacidad y demás. Y lo de Adorni, que, digamos, ha demostrado primero mucha capacidad para conseguir pasajes aéreos muy baratos y por otro lado, para conseguir propiedades también baratas y con mecanismos de financiamiento donde no tuvo que apelar al Banco Nación. Él tiene jubiladas que tienen un alto poder adquisitivo y que lo financian una y otra vez. En ese contexto impresentable aparecieron estos créditos. Primero, sobre los 24 créditos más importantes en materia hipotecaria entregados por el Banco Nación, 22 son de funcionarios de la Libertad Avanza o legisladores de la Libertad Avanza. Y sobre los 50 más importantes son 34. O sea que por montos muy grandes. Sí, 373 millones de pesos. El de mayor es un asesor del Ministerio de Economía, que es Talín Chaupe. Es un crédito de $370.000 para pasarlo a valores que es más fácil representarse la importancia. Bueno, Felipe Núñez también, ¿no? Felipe Núñez tiene algo parecido, un poco menos, porque Chaupe es el mayor, el top, digamos. Y lo mismo con Furiace y demás. En realidad, de los 22 primeros, aproximadamente hay una inversión de recursos del banco de 6.200 millones de pesos. O sea, de $4.700.000, más o menos. Eso es lo que distribuyeron. Que también Petovelo, por ejemplo, echó a su... El tercero, que casualmente es Masachesi, hijo de un ex gobernador radical de Río Negro, y que Petovelo lo echa. Había obtenido un crédito también de aproximadamente $300.000. Creo que es el tercer crédito más importante de todos. Sobre esto, ¿qué es lo que se puede decir? Primero, que una fuerza política que gobierna el país y conduce el banco canalice créditos hacia funcionarios y legisladores propios es un conflicto de intereses que penaliza la ley de ética pública. O sea que eso viola la ley de ética pública vigente en la Argentina. Es una contradicción con el artículo 13. Por lo tanto, digo, las denuncias judiciales que se han presentado tienen asidero. O sea,
Si La vos denuncia estás de San gobernando, Paulón, digamos. una es la de Paulón, pero hay dos más. Pero digo, si vos estás conduciendo el banco, no podés prestarle a los tuyos. Primer tema. Segundo tema, desde una política de un banco público, esto configura una dilapidación de recursos crediticios. Es decir, un banco público no tiene una línea de crédito diferencial o con una tasa más favorable para financiar la compra de inmuebles de lujo o suntuarios o premium. Vos tenés una línea de crédito para facilitarle el acceso a la vivienda a quienes la necesitan y por lo tanto vas hacia franjas medias o medias bajas de ingresos. Entonces, vos no podés dilapidar recursos en personajes que en realidad por $300.000, $370.000, están comprando claramente una propiedad que no es de esa franja, es una propiedad lujosa, suntuaria. Incluso se ha visto que en algunos casos ni siquiera es la primera vivienda. Ni la segunda, porque existe la figura de créditos para la segunda vivienda. Existe también para la segunda, con una tasa más alta. Igualmente, para créditos de esa magnitud, la tasa ya no podría ser la tasa que caracteriza a créditos más bajos. Cada crédito de estos podría haber dado lugar a 3 o 4 créditos de personas que lo necesitan para comprar un ambiente, 2 ambientes, para refaccionar algo o lo que fuere. La verdad que es un disparate en ese sentido. No es propio de una política de la banca pública. Queda claro que ellos, que son los que vienen a privatizar el banco y que se llenan la boca cada vez que hablan de que el banco es una timba, el banco público, que vienen a privatizarlo. Más, de hecho, ni bien asume Milei, pusieron un equipo de gente conducida por Horacio Liendo para privatizar el banco. Es más, en la ley base pusieron el Banco Nación entre las empresas a privatizar. Lo tuvieron que sacar por presión primero de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas que acompañaron todo un proceso de firmas, de más de 1 millón de firmas que repudiaban el intento de privatizarlo, e incluso después cambiaron la estructura orgánica del banco para abrirlo al capital privado. Ellos que dicen todo esto son los que cuando ven la primera alternativa para llevarse de arriba una línea de crédito, terminan haciendo esto mostrando que tienen una doble vara moral mayúscula. Y después lo que hay que ver es caso por caso, en donde también va a haber muchas irregularidades, porque hay casos que uno sin conocer el detalle ya se imagina qué problemas hubo. Lorena Villaverde es una de las que está beneficiada de estos créditos, es alguien que estuvo detenida por vínculos por el narco en los Estados Unidos, es alguien que tiene inhibiciones, es alguien que está al frente de un emprendimiento inmobiliario de carácter turístico en la provincia de Río Negro. En la provincia de Río Negro, en la sucursal de Chipoleti, le rechazaron el pedido de crédito y en la Casa Central se lo dieron. Es de suponer que acá alguna irregularidad hubo. Si uno toma, digamos, el caso de Bongiovanni, que es otro legislador de la Libertad Avanza, es un tipo con embargos. En general, las personas que están embargadas no pueden acceder a créditos. Federico Furiase también era el que estaba a cargo de la supervisión en el Banco Central sobre el conjunto del sistema financiero, con lo cual, digamos, goza de información privilegiada, también tiene contradicciones claras en ese sentido, pero lo central, pero digo, habría que ver caso por caso. Yo creo que una gran mayoría debe ser impugnables. Creo que la justicia debería pedir esos casos ante las denuncias que se hicieron, pero más allá de los casos particulares, acá corresponde una sanción sobre el directorio, porque no podía, en nombre de la ética más elemental, hacer esto, y en segundo lugar es una dilapidación de
los fondos crediticios del banco, en alguna medida es una malversación de lo que esa línea de crédito tiene por objetivo. Es una línea de crédito muy necesaria. Argentina es un país donde el déficit de vivienda debe involucrar a más de 2,5 millones de personas. El Banco Nación ha dado 27.000 créditos. En realidad, comparado con el problema, es una gota en el océano. Si encima, además, una parte muy importante de los fondos, digamos, multiplicando por 3, ahí podríamos haber sacado 66 créditos en lugar de 22. La verdad que es una barbaridad que se dilapide de esa manera. Y además mucha de la gente, mostraban el otro día, cuando vos de hecho estabas en el programa de Cenital, mostraban el otro día que muchas de las personas, por ejemplo Federico Furiaces, no me acuerdo muy bien los nombres de quiénes, pero todos adeudaban algo, o estaban ya en nivel de mora 2, por ejemplo, que supuestamente lo debería mandar al fondo de una potencial... otorgarle. Claro, o sea, no le vas a dar un préstamo no solo a alguien que potencialmente tiene viviendas y por ahí no las declara, sino alguien que no ha pagado, vivienda, sino que alguien además tiene historial de no pagar deudas, lo cual en cualquier otro banco los mandaría al fondo de cualquier lista. Sí, claramente yo creo que hay que ver caso por caso, pero por eso digo, los que uno más o menos conoce de lejos revelan que irregularidades sobraron. Pero más allá de las irregularidades puntuales, me importa lo general. Sí. No corresponde por la ética pública y no corresponde como política del Banco Público. ¿Y cómo ves al gobierno, digo, en este contexto de se aprueba la ley de glaciares el otro día en diputados, en un contexto de mucha gente anotada a la audiencia pública? Tenemos, acaba de salir la inflación de marzo de Ciudad, que es un 3%, en vísperas de que el gobierno prometió en su momento que en agosto había inflación cero y cada vez sube más la inflación, cae la recaudación. Digo, ¿cómo se configura el gobierno en un contexto del escándalo Adorni? Esto de los créditos, la inflación, la aprobación de la reforma de la ley de glaciares, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay un punto de inflexión político que creo que se materializa el 24 de marzo. Nosotros acá dijimos cuando fueron las elecciones que ganó Milei que había habido un triunfo institucional, pero no un triunfo a nivel social. Milei había ganado y lograba un sistema institucional absolutamente dócil que le iba a permitir avanzar en sus reformas estratégicas, pero el consenso social por lo que estaba haciendo no lo había logrado construir, porque más de 8 millones habían votado al peronismo, 1 millón votó a la izquierda, más de 3 millones se ausentaron y no fueron a votar. O sea, había más de 12 millones de personas contra los 9 millones y pico que sacó, que no acompañaron esto. Por lo tanto, consenso social no había. Lo que sí está claro es que no había una alternativa. Todo eso que no lo acompaña no está expresado en algún lado. Me parece que esa situación, triunfo institucional sin consenso social, con eso es con lo que el gobierno entra, digamos, al verano, y en eso el gobierno pisa el acelerador sobre la base de asociar que ese triunfo institucional le daba niveles de respaldo lo suficientemente importantes para avanzar en reformas estratégicas, como la que tiene que ver con lo laboral, como la ley de inocencia fiscal, con la baja imputabilidad, con el tema de glaciares y así sucesivamente. Ahora, el tema es que el gobierno sale con triunfos importantes a nivel institucional, pero más golpeado todavía en términos de consenso social. ¿Crees que eso se da porque se está acentuando la crisis económica o era porque la sociedad argentina no respaldaba esos proyectos? No, yo creo que, digamos, se profundizó la crisis, el estancamiento, la destrucción de puestos de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Todo eso ha hecho que en la opinión pública hoy, cuando vos mirás todas las encuestas, el primer lugar lo tiene el empleo y los ingresos, cosa que no ocurría antes. Hoy está eso. Y en ese contexto, todas las denuncias de corrupción, incluso varias de las que ya existían, toman un valor diferente. Y el gobierno está complicado. Y aparte porque ha habido un proceso de fuerte politización con actores concretos. Porque fue un actor concreto el que se gestó en materia político-sindical cuando aparece el FRESU, Frente de Sindicatos Unidos,
conformado por las dos CTA y por los sectores de la CGT que no acompañaban el contubernio de la CGT con el gobierno en la negociación de la reforma, lo cierto es que ese freso inició una campaña de debate, de discusión y de movilización que se hizo en el resto del país y que también tomó forma en la ciudad de Buenos Aires y que terminó arrancándole un paro general con transporte incluido a una CGT que no quería hacerlo y que terminó siendo un primer golpe importante demostrativo de un consenso adverso para Milei. Trascartón el 24 de marzo también tuvo una potencia en todo el país muy significativa, sobre todo para un gobierno que reivindica el terrorismo de Estado, que reivindica la dictadura. Fue otra demostración palpable de un nivel de malestar social creciente con el gobierno nacional, y tras Cartón aparece un hecho político inesperado, creo que ni siquiera los que lo convocaron lo esperaban, y que demostró un salto incluso de calidad en términos políticos respecto al debate ambiental. Nunca el debate ambiental tuvo tanta relevancia. En la Argentina se politizó en términos nacionales, una audiencia pública que, digamos, desbordó todo lo esperado, más de 100.000 personas inscritas. Me parece que esto está mostrando por un nivel de politización con organización asociada a esto, que de hecho además está produciendo impactos. La reforma laboral salió, pero hoy está parada en la justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ya no es la misma situación que tenía la discusión de la reforma laboral en diciembre que la que tiene hoy. En diciembre a nadie le importaba y en realidad había aval para el gobierno. Hoy, no, es rechazada por la gente. Bueno, como la ley de financiamiento universitario. Como la ley de financiamiento universitario, por eso todo va agregando. Y me parece que ahora las demandas colectivas a nivel judicial sobre el tema de glaciares preanuncian probablemente una situación en el campo judicial parecida a la que está planteando el tema de la reforma laboral. Así que yo creo que hemos iniciado un camino de final. ¿Pero por qué para el gobierno? Empezó el final del gobierno de Milei. ¿Pero por qué el 24? Y ahora la pelota está en la cancha de la oposición. La oposición tiene dos variantes. Una, que es una parte que pretende ver cómo hace para representar al establishment, manteniendo lo que Milei consiguió para el establishment y reconociéndolo. Claro, es todo ese espacio. El peronismo conservador, el radicalismo conservador, el PRO, la Libertad Avanza, hay un paquetón ahí de sectores que empujan a ver cómo podemos mantener, el propio poder empuja, cómo mantenemos lo conquistado, pero nos sacamos de encima un gobierno que está empezando a ya no ser garantía, en el sentido de que ya no tiene el consenso social que en todo caso le brindaba. Por eso ya empiezan a aparecer las discusiones del 2027. Milei nadie imagina que si la economía se mantiene así, Milei pueda ganar en el 2027. Y tampoco nadie imagina cómo puede hacer Milei para, con este tipo de esquema económico, modificar el empleo y los ingresos de la población. O sea, nada hay que esperar en esa materia, que pueda resolver el problema. Entonces, en ese contexto, hay un contexto de derrumbe que se puede agravar. Entonces comienzan a aparecer las discusiones alternativas. Una es la que busca el propio establishment. Otra es la que tenemos que resolver quienes creemos que hay que reorientar el rumbo de la Argentina, desandando lo que se ha puesto en marcha con todo este tiempo y tratando de abrir un cauce de desarrollo para el país. Yo tengo dos preguntas. Primero, ¿por qué el 24 de marzo entonces es un punto? No entendí por qué vos arrancaste diciendo eso es un punto de inflexión el 24 Porque ahí de marzo. se materializa el cambio de clima social y político. El clima social y político de finales del año pasado era de aval al gobierno de Milei. El clima social y político hoy es de rechazo al gobierno de Milei. Y es el momento donde eso, pasa a ser visible es en la acumula todo el proceso de la reforma laboral,
acumula toda la discusión del financiamiento universitario, la discapacidad, los hechos de corrupción, acumula el tema de un gobierno reivindicador de la dictadura y del terrorismo de Estado y produce un hecho contundente de alcance nacional superior a cualquier otro. En realidad superior al paro, superior a todo. O sea, el 24, los días previos, el hecho de que fuera en todo el país, la transversalidad que tuvo eso, el hecho de que arrastraba a varias generaciones, incluso muchas que ni siquiera vivieron el golpe, así que demuestra el fracaso del intento de cortar la memoria y un espectro amplísimo en términos de identidades políticas y sociales. Digo, ninguna movida tuvo esa envergadura. Es como que eso es la certeza más importante que construyó el pueblo argentino en el proceso democrático, es el punto de unidad política más alto. Y hay que construir otros para construir un rumbo, ¿no? Y la otra pregunta entonces que tenía era, entonces la gente ahora deja de ver el sacrificio como forma de estar mejor a futuro, se va debilitando esa idea de que eso se ha debilitado, yo creo que eso queda todavía en alguna parte del núcleo más duro que también está menguando el gobierno de Milei, pero lo central que cambió es que la gente ya no le echa la culpa a la herencia. Ya no es que esto es por lo que pasó, esto es Milei. Y el efecto que ha producido ahora el aumento en el transporte, cuando aún todos los medios disponen del micrófono a la gente, incluso en los medios afines al gobierno, el rechazo es monumental. Y más allá de identidades políticas, o sea, socialmente hay un rechazo muy potente y también se observa que los propios medios afines, con esto digo La Nación y Clarín, han tomado niveles de crítica que no se veían. Hasta hoy, creo que salvo ayer, salió una nota en Clarín, que ni siquiera sé si es cierto, pero en donde dicen que modificaron una norma en el Banco Nación a pedido de los propios funcionarios para que quede claro que pueden tomar créditos, ¿no? Que eso es previo a la entrega de los créditos. Fue a pedido, ya un nivel y eso lo saca Clarín. Y La Nación Más también. Digo, de hecho, lo sacaron de la programación de La Nación Más a Aracre, que era una especie de vocero no oficial, ¿no? Que defendía las políticas gubernamentales. El propio Trebuch apareció ante declaraciones de la gente diciendo, no, sí, esto es una barbaridad, ¿no? Entonces digo, está todo muy complicado. Y yo te quiero preguntar también, porque es todo muy extraño. O sea, vemos, ¿ya cuánto llevamos del tema de más de un mes? Más de un mes de un vocero presidencial que además es jefe de gabinete, digamos, un jefe de gabinete que además es vocero, formulando, que es, digamos, explícitamente corrupto, que tiene explícitamente un tema de corrupción. Y yo entiendo la parte de que es el soldado de Karina, entonces Karina no quiere sacarlo, pero el gobierno está paralizado. O sea, el gobierno está dejando que entren las balas, digamos, no se está haciendo cargo de por lo menos intentar quedar bien, porque ponele a Espert, después de un poco de turbulencia, lo baja a Espert de la candidatura, ponen a Diego Santilli. Llevó su tiempo, pero esto está llevando más tiempo. Y no es un candidato Llevó su tiempo y ellos fueron a las elecciones con la cara de Espert, a pesar de que tuvieron tiempo. No, es que hubiera sido demasiado. No, si lo hubieran hecho por tiempo, boletas, claro. o sea, porque llegaron a esa situación porque lo dejaron correr. También lo mantuvieron hasta el final. Yo creo que acá pasa que, digo, primero en el contexto donde el gobierno va perdiendo consenso, la crisis, las internas, generan filtraciones de todo tipo, porque además buena parte de estas cosas son filtraciones que vienen incluso de parte de ellos. Claro, pero mi pregunta... ¿Quién saca lo de Adorno? Mi pregunta es esta, o sea, claramente el gobierno está paralizado, hasta ahora no ha respondido. O sea, le están estallando muchos focos, muchas células, digamos, de quilombo. No está respondiendo, no sabe responder o no quiere responder, sea cual sea la razón.
La realidad es que vivimos en tiempos en donde toda la política parece extremadamente impredecible. Entonces yo te quiero preguntar, imaginemos que Milei... ¿Por qué impredecible? Porque, por ejemplo, ahora estalla una guerra que nadie hubiera previsto, porque, por ejemplo, ganó Milei unas elecciones que después de un mes de otras elecciones que habían dado un resultado estimativo muy diferente, digamos. Es una sinusoide con mucha amplitud, y la realidad es que todavía falta mucho para el 2027. Entonces yo te quiero preguntar, imaginemos que Milei, o bien deja de ser el ideario de la estrategia del gobierno y pasa a una estrategia un poco más inteligente y realiza acciones más clientelistas, digamos, saca a Dorni y empieza a intentar limpiar todo esto, digamos, toma medidas que por ahí no van en lo que él haría, pero que sirven para reformar su base. ¿Vos ves plausible a un Milei que bajo una racionalidad un poco más inteligente, que aunque sea inusitada, visto desde ahora, puede llegar a suceder, se rearme en cara a 2027? Yo lo veo con dificultades, porque no veo cómo reconstituye un rumbo que le dé resultado social a la gente. Entonces, ahí pueden sacarlo a Dorni y van a aparecer otras cosas. Las características de los gobiernos oligárquicos, sus personajes en general, tienen dos características centrales. Una es la corrupción y otra la crueldad. Es muy difícil que esas cosas no se manifiesten. Así que yo no dudo que van a aparecer otras. Porque, entre otras cosas, si cayera Adorni es un jugador que reporta a una fracción dentro de la Libertad Avanza y seguramente van a querer desde el otro lado, desde la fracción, digamos, que ha visto caer su principal jugador, van a querer hacer saltar carpetas sobre los otros jugadores. ¿Espert era jugador de Caputo? Espert no sé si era jugador de Caputo, pero sí era jugador del Narco. Y el Narco es jugador de varios. Por lo cual, por eso es que no era tan fácil desengancharse de él, porque él había puesto plata en la campaña de Milei. El mismo Machado pone plata, no solo el Espert, también pone plata en la campaña de Milei. Y digamos, si Karina ve caer aquella persona que ya ella tenía puesta para gobernar la ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿qué relación va a tener Karina con Caputo y con Patricia Bullrich, que son los otros focos de poder que van a aparecer rodeando al presidente? Digo, no veo que eso no dé lugar a otras carpetas, sobre todo en un contexto de caída, en un contexto donde lo que podría alterar lo que vos decís es que hubiese algún tipo de recomposición de la actividad económica. ¿Con un préstamo de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Más inyección? La verdad es que yo creo que si hay una cosa que... Ahí viene lo que vos mencionaste de Trump. El Trump que le presta a Milei, primero la guita del fondo y después el Tesoro norteamericano, era un Trump fuerte. El Trump de hoy es un Trump profundamente debilitado, un Trump que ya le está costando demasiado lo de Irán, está aislado internacionalmente y cada vez más aislado adentro de los propios Estados Unidos, tiene una perspectiva electoral complicada. Hay que ver si sigue metiendo la mano en el Tesoro para resolverle la vida a Milei. No está claro eso. Me parece que el problema incluso que tienen estos señores es que, a pesar de que ellos tienen una perspectiva financiera tranquila hoy, porque el dólar está tranquilo, no está complicado, es lo único que tienen tranquilo, ellos tienen muchos vencimientos de acá a los próximos 12 meses o a finales del 2027. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares de vencimientos cuando las reservas netas están igual que cuando se fue Alberto Fernández. Entonces, claramente hay un problema ahí, que es el que hace que no baje el riesgo país, que Caputo no pueda ir al mercado de capitales, que tenga que buscar otra vez, ahora sale desesperadamente para que el fondo le tire el waiver
el perdón por no haber cumplido con la meta de reserva. Bueno, es el octavo mes de caída de la recaudación. Es la caída de la recaudación, por lo tanto el tema fiscal también está complicado, es el octavo o el noveno mes de suba de los precios, digamos, tienen todo mal. Y el problema... La derecha, en un contexto mundial además que la derecha está... Acaba de perder Orbán en Austria, a Trump no le va bien, y lo que yo veo como complicado es que puedan recomponer actividad. ¿Por qué? Porque lo que permite que la tasa de inflación en este dispositivo de política esté en el 3 y no más alta, es que el consumo esté parado, la actividad económica esté parada y que la gente no tenga guita. Lo que sostiene esto, y por lo tanto, si ellos buscaran que eso se modificara, tendrían una tasa de inflación más alta. Eso que podría haber sido lo que podrían haber hecho cuando terminó la elección, y haber entrado en una etapa diferente, de mayor actividad económica, pero con mayor inflación, pero dando algunas respuestas, ellos apostaron a otra cosa, apostaron a mantener debilitada la actividad, porque consideraron, y deben considerar, que debilitando la actividad debilitan la capacidad de resistencia de la gente. Pero lo que está mostrando la realidad social de la Argentina es que si bien sobre los sectores más postergados, la irrupción Milei produjo, al debilitar a las organizaciones, al eliminar los planes, produjo una retracción de la movilización. O sea, tienen menos capacidad de movilización las organizaciones populares que la que tenían. Ahora, en el campo de las franjas medias, trabajadores, sectores medios y demás, el rechazo crece. El rechazo crece y tiene formas de movilización. Por eso se moviliza el mundo sindical como se moviliza. Por eso se moviliza el mundo ambiental como se moviliza. Por eso los médicos. Por eso, digo, me parece que es en la franja media donde se les plantea el problema. Y me parece que no hay... Y sobre esa franja, además, los hechos de corrupción tienen el doble de impacto que sobre los sectores más postergados. Así que mi impresión es que están muy jodidos y que lo que tendrían que hacer para resolver el problema les jode su principal activo, que es decir, bajamos la inflación al 3. A pesar de que hoy tener la inflación al 3 ya no les da demasiado. Que además no es un 3, ¿no? Como vimos en el otro... Antes, digamos. Que sí, es un poco más de un 3, sí o sí. Si usáramos la otra estadística sería un poco más, pero digo, lo cierto es que ellos con esta última medición ya van a estar en el 10% anual que habían previsto para todo el año. Y como viene la mano, la inflación va a ser del 30. Sí, que prometieron, ¿no?, en agosto tener 0. Sí, por eso digo, pero el 0 era con el 10 anual. Y acá esto, con las tarifas que siguen subiendo, con la guerra que sigue impactando en los precios, bueno. Así que yo lo veo. Su apoyo externo más importante lo tiene complicado. La solución para ir al mercado de capitales no existe. Recomponer los niveles de actividad va a contramano de sostener la bandera que tiene. Y la cuestión de la corrupción es un quilombo entre ellos. Porque no es que esto haya aparecido porque vos, yo, o lo hayamos investigado. Esto lo puso arriba de la mesa entre ellos mismos, porque se están matando. Entonces me parece que ese combo indica que esto se terminó. Muy lumpen todo. Se terminó. Muy lumpen. Y me parece que, bueno, el campo está en la oposición. Y esa es la discusión central. Si bien un gobierno que siga alineado con Estados Unidos, pero menos explícitamente, con un bueno, país. Ahí tenés la discusión, la famosa discusión de la estrategia del panperonismo, todos juntos para sacar a Milei. No, yo te digo que a mí me gusta, digo, es lo que aparece. En el medio de esa franja, de ese panperonismo, tenés, si querés, ponés a Cristina y a Kicillof. Sí. Y después hacia la derecha, hacia acá, tenés a Pichetto, tenés a Monzón,
tenés a Massot, todo lo que se fueron a reunir con Cristina y con Kicillof, ¿no? Y Massot y Pichetto, no, pero Massot sí votó la ley de glaciares. Y los gobernadores conservadores del PJ votaron la ley de glaciares. Entonces, acá están estos. Que además y del otro lado, económicos atrás, así que subyugarían a los de izquierda. Claro. Digo, también está Flavia Rollón, que fue secretaria de Energía de Massa. Por ahí Victoria Villarruel, en algún futuro, no sé. Y del otro lado, también tenés a Moreno acá. Claro, por eso. Esos son los que entran así. Creo que Victoria Villarruel, creo que el panperonismo no la incluye. Tiene como punto de unidad que Victoria no. Pero fue a ver Isabel. Creo que el 24 de marzo, por eso dije lo que dije, les guste o no les guste, es el punto más claro de unidad política de la sociedad argentina, ¿no? Y esa certeza hace que, aunque quieran, porque Pichetto no tendría problema, Moreno no tendría problema, sin embargo, el acuerdo es Villarruel no. Villarruel se las tiene que arreglar con otra cosa. Y del otro lado tenés Grabois, nosotros, qué sé yo. ¿Te unirías a ese panperonismo si te lo... Yo creo que no tiene sentido esto. Pero, para mí no tiene sentido, para mí no soluciona nada. Bueno, yo creo que no. Pero por eso digo que hay que pensar más a fondo, porque esto es lo que ya se hizo. Y esto no produce resultados. Pero digo, a mí me parece que hay que actuar. El proceso debería ser ampliar hacia un proyecto transformador, hacia un proyecto más hacia la izquierda. Para eso tenés que sacar a nosotros. Con lo cual hay que marcar distancia con nosotros, obviamente. Ahora, bueno, eso es lo que nosotros vamos a tratar de empujar. Pero lo que digo es, lo que está pasando hoy es esa discusión, en donde tenés los gobernadores, tenés personajes como Muñac, tenés a Massa, tenés todo un bloque de compañeras y compañeros que tienen posiciones más progresistas, nacionales. Un popurrí. Y en el medio, ahí ha habido un comportamiento de Cristina histórico de haberle habilitado, en función del triunfo electoral, peso a la derecha. En el sentido de Scioli, Alberto, Massa. Esa ha sido la estrategia de Cristina. No casualmente es la que se reúne primero con Pichetto. El que tiene la oportunidad de armar otra cosa con otro contenido es Kicillof. Habrá que ver si lo hace. Él no cree. Yo no creo que no se va. Ustedes no creen. No, yo dejo que la vida fluya y trabajamos en esa dirección. Bueno. La de la vida. No, mira, ya se ha convertido en una bandera tan turbia la de la vida. No, después de Glaciares queda clarísimo. Si yo te digo, ¿irías a una marcha por la vida? ¿Irías a una marcha por la vida? No, así planeada no, porque soy contra el aborto. Exacto, bueno. Ahí va. Pero que es una marcha fraudulenta. Sí, ya sabemos, pero bueno. Porque es contra la vida. Luchamos por la vida. Esa es te trasladas en nombre de la clandestinidad. Tal cual. No, hablar de cuando te dicen la vida. Claro, si tu causa es la vida, uno dice, estás el estoy de la cosa. No. O sea, eso hay que desarmarlo. Quedaste medio celestoide. Derechos humanos, sí. Y el derecho a la vida es un derecho humano. ¿Por eso? Quedó medio celestoide hoy, Claudio. el chaleco. Pero bueno, es azul. Es la bandera argentina. Pero es similar. Yo estoy Vos estás celeste. Y yo estoy verde. Así que bueno. Bueno, la próxima nos contás cómo viene Trump en Nueva York. La próxima les cuento cómo viene Trump en Nueva York. Solo para entendidos. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Muy bien.